Buen día para cada uno de ustedes. Se les da la bienvenida a la clase del día de hoy, que corresponde a la unidad número 3 del curso de Lengua y Literatura. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con lo que es el tema de los signos auxiliares. Como ya hemos visto en otros temas, ¿verdad? Los signos de puntuación. Entonces, la clase de hoy también es complementaria en relación a lo que son el uso de los signos auxiliares. Podemos ver ahí en la imagen algunos de los signos que se van a trabajar el día de hoy. Y en primer lugar vamos a identificar qué son los signos auxiliares. Y se nos dice, ¿verdad?, que son todos aquellos que señalan pautas convencionales en los textos escritos y de tal modo que ayudan a una mejor comprensión de los mismos. Por eso su misma palabra lo indica, auxiliares de la puntuación. Entonces, si se dan cuenta, son auxiliares porque, ¿verdad?, ayudan a la mejor comprensión de los textos o de los párrafos y también a que tengan una mejor redacción los mismos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un significado, tiene un uso específico y de qué, ¿verdad?, se utilizan. El primero que tenemos es el uso de paréntesis y está enfocado, ¿verdad?, específicamente en que el paréntesis es un signo ortográfico de doble apertura, que es abertura y cierre, con la forma de línea curva dibujando una figura semicóncava, ¿verdad? Entonces, si podemos ver ahí, tenemos lo que es el paréntesis. ¿Para qué son utilizados? Por lo general, se utilizan para insertar información complementaria en los textos, ¿verdad? O una nota aclaratoria. De este modo, ¿verdad? Entre paréntesis podemos nosotros escribir lo que nosotros queremos complementar de algún tema. Podemos ver un ejemplo del uso del paréntesis y vamos a leer el siguiente texto. Como el dinero nunca le faltó, entonces si nos damos cuenta, entre paréntesis, señalamos, venía de una familia acomodada. Cerramos los paréntesis y se dice, ni siquiera en ese momento desesperado, con el negocio en quiebra, se preocupó. ¿Por qué? Entonces ahí está clara la idea que quiere transmitir y la complementación que hace el texto en los paréntesis. Entonces tenemos el otro uso de paréntesis en donde dice, Luis se había enterado y dice en paréntesis, a mí nadie me había dicho nada, cierra paréntesis, de que Mónica había abandonado la universidad. Entonces, si nos damos cuenta, el paréntesis en esta ocasión es una manera aclaratoria de lo que el lector quiere decir. Los presidentes se reúnen en la ONU y tenemos entre los paréntesis siglas de la Organización de las Naciones Unidas para debatir sobre el calentamiento global. O sea que entre paréntesis se nos está aclarando qué significan las siglas ONU. Entonces es muy importante, ¿verdad?, identificar que el uso de paréntesis es una forma de complementación de textos. Tenemos lo que es el uso del corchete, que es un equivalente a los paréntesis y se utilizan cuando tienen que incluir un nuevo paréntesis en una frase que ya va entre paréntesis. Y aquí tenemos un ejemplo. Ana se asustó. Entre paréntesis, rayos y truenos caían estrepitosamente. Y tenemos entre corchetes, era invierno, iluminado la habitación. Corrió a la ventana y vio que su amado regresaba sano y salvo. Tenemos entonces la aclaración que es cuando dentro de los paréntesis es necesario hacer otra intervención, ya no se utilizan los paréntesis como tal, sino que se hace uso de los respectivos corchetes. Tenemos lo que es el uso del guión mayor, que se conoce, ¿verdad?, como una raya que puede utilizarse de forma aislada o como signo de apertura y cierre. ¿Para qué se utiliza?
para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso. Ejemplo, esperaba a Godot, guión personaje misterioso, guión, por supuesto, nunca llegó. Entonces, también para señalar en un diálogo las intervenciones de los personajes o personas sin necesidad de mencionar los nombres. Tenemos el ejemplo aquí y dice, está el guión, ¿verdad? ¿Quién crees que sea? El otro guión significa la intervención de otro personaje. Y dice, estoy seguro que el de sombrero verde. Y tenemos la otra intervención donde dice, guión, ¿verdad? Mira bien porque no quiero cometer un error. Y él complementa, ya te dije, estoy seguro. Entonces, el guión mayor ahí se está utilizando para señalar el diálogo entre ambos personajes. Entonces, tenemos claro lo que son los usos que se le dan, ¿verdad? A los signos auxiliares, los momentos en que debemos de utilizarlos y lo importante que es cada uno de ellos. Y tenemos, ¿verdad? También las comillas. Y las comillas se utilizan para, ¿verdad?, encerrar en las obras literarias de carácter narrativo los textos que reproducen de forma directa los pensamientos de los personajes. Por ejemplo, hoy visitaría a mamá, pensó Carlos, ¿verdad? También tenemos el uso de las comillas dentro de lo que es la normativa APA, ¿verdad? Para encerrar lo que literalmente dice un escritor, una frase que es literal, que se copia, ¿verdad? Entonces va entre comillas. Entonces, entre comillas, ¿verdad? Va de forma directa al pensamiento de la persona, o sea, lo que la persona escribe y es algo muy original de cada persona, entonces siempre va a ir encerrado entre comillas. Cuando también se comenta un término desde el punto de vista lingüístico, siempre se va a escribir entre comillas. Por ejemplo, la palabra cándido es esdrújula. Si se dan cuenta, utilizan las comillas en este tipo de palabras. Entonces es muy importante identificar el uso de los signos auxiliares para saber en qué momento te tienen que intervenir a través de ellos y mejorar la redacción de nuestros textos. Entonces, en esta clase también tenemos los signos de entonación, que se dividen, ¿verdad?, en los signos de exclamación para las oraciones exclamativas, como qué alegría verte, y los signos de interrogación, que nos sirven para hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué hora es? Entonces es muy importante, ¿verdad?, identificar y hacer uso de estos signos en sus momentos que le corresponde a cada uno de ellos. Se les agradece por la atención prestada a la clase del día de hoy.